Estamos junto a Ramón Rocha Monroy, acá en Cochabamba. Ramón Rocha Monroy, escritor, gastrósofo, periodista boliviano, ganador del Premio Nacional de Novela en 2002. Con él vamos a conversar, básicamente vamos a hacer las preguntas que nuestros amigos de nuestra página web, nuestra página Face de la Red Boliviana de Periodismo Cultural nos hicieron. Pero antes vamos a dar la bienvenida a Ramón. Muchas gracias por la oportunidad de charlar contigo. Oye, un gusto enorme y un saludo grande a la Red Boliviana. Debo aclarar que en el 2002 efectivamente gané el premio Alfaguara y antes gané 3 premios, ¿no? Pero ya van 9 concursos que no gano. Sí, de modo que la cantidad de veces que no he ganado es bastante más importante de las que sí. Y eso debería transmitirles a los jóvenes escritores que no desmayen, ¿no? Que continúen como yo, que ya me estoy cansado, porque 9 veces siempre salen buenos amigos y no me quejo, pero son 9 meses que no he ganado. Es muy importante para un escritor lograr un premio y en ese sentido, ¿qué evaluación haces después de haber ganado el premio nacional? Bueno, hay gente orgullosa que desdeña los concursos, pero para un Goya, $20,000, como es el Premio Internacional de Novela Quibus, es pues un anticrédito. Y además es como en los micros dicen, no se ganan pero se goza, pero en este oficio no se gana ni se goza, es una vaina. Por eso yo a los que tienen vocación trato de disuadirles, ¿no? Que se dediquen a pintar paredes, a la ingeniería, a la medicina, cosas útiles, que no se metan en macanas, porque este oficio es un oficio sin glamour, ¿no? Y sin plata. ¿Tanto así? En realidad vivimos de otras cosas, ¿no? Yo vivo de ser profesor universitario, de ser administrativo universitario, de hacer una que otra consultoría, nunca en literatura. Y esto es como un vicio solitario que sigo practicando porque tengo 32 libros publicados y como dice el poema, 32 libros y ninguna flor. Además, pero ya vamos a entrar más al tema de escritor. Tú eres cronista de la ciudad de Cochabamba. Sí, eso me ha gustado mucho. Y gran responsabilidad, ¿no? Es una hermosa responsabilidad y debo aclarar que me han designado por ordenanza municipal del Consejo, pero con una salvedad que es necesario aclarar, es con carácter ad honorem, o sea, no gano nada, ¿no? Pero eso tiene sus ventajas, porque no tengo ítem, no formo parte de un ente burocrático y busco la buena voluntad de la gente que me colabore para cumplir mi cometido. Básicamente, ¿cuál es la función de un cronista de una ciudad? Yo he pensado en mi proyecto, porque es un proyecto, no es un honor que me han dado, en un periodista, o sea, un cronista es eso, no es un historiador. Un historiador es posible que tenga un rigor particular en la revisión de documentos, de fuentes primarias, pero usualmente hace su obra con la mayor reserva, ¿no? Y solo al final de sus días la publica. Y yo he pensado en una figura más ágil, ¿no? El cronista de la ciudad debe cuadricular la ciudad, contar la historia de los barrios, la historia de la gente, hacer vivir la ciudad constantemente a través de los medios. Es una cosa bastante alejada del oficio, por lo demás, meritorio de historiador. En esta tu labor de cronista de la ciudad de Cochabamba, has debido descubrir cosas que desconocías de tu propia ciudad. Coméntanos algunas o la más interesante. Bueno, hay en particular héroes olvidados, como Manuel Rojas del Curitu, la familia Valderrama, la familia Herbas, ambos de Pocona, que han sido grandes héroes de la independencia y ahora no hay un puto callejón meado con sus nombres, ¿no?
Del mismo modo, en el diario del Tambor Vargas, que hizo la guerrilla de 1914 al 25 en la provincia de Yopaya y hasta los Yungas de La Paz, hay una nómina de 250 héroes desconocidos. Y el propio Oruro, como dice Mariano Baptista, se disputan por Sebastián Pagador, que al parecer ha sido una figura menor, y no hay un monumento a un orureño valeroso como ha sido José Santos Vargas, el Tambor Vargas, ¿no? Hay una calle Lira, pero nadie sabe de quién es, y es por Eusebio Lira, que era una especie de Che Guevara de su época. Era el hombre más corajudo y el más... el mejor estratega popular, y además un hombre que se preocupaba mucho por su tropa, ¿no? Era muy democrático en ese sentido, y nadie se ocupa de él ni de ellos. No hay un monumento, no hay una calle, no hay nada con sus nombres. ¿Por qué pasa eso? Es que la historiografía criolla ha seleccionado a sus héroes, ¿no? Y todos son héroes criollos. No hay héroes populares, no hay. Si vemos la historiografía regional en particular, es bastante pobre, ¿no? En ese sentido, porque es imposible concebir que haya ignorado documentos tan importantes como el diario del Tambor, que se ha reproducido desde la década del 50, imagínate. Luego el 84 en México, y por fin ha salido una muy buena edición en plural, gracias al celo de una investigadora francesa, ¿no? que ha estudiado el texto original. Pero eso no les ha preocupado a los historiadores, porque tenían motivos políticos y étnicos para destacar solo a los héroes criollos. Claro. Por eso es que a las heroínas de la coronilla, en una nómina que circula, se las ha integrado por damas de la sociedad cochabambina, cuando no han sido eso. Eran mujeres del pueblo, eran verduleras, jateras, eran las únicas que no tenían asilo en los conventos, que no podían ingresar, que no tenían asilo en ninguna parte y no tenían otro remedio que cuidar su ciudad, ¿no? Eso ha pasado con la burguesía limeña cuando la invasión chilena en la Guerra del Pacífico, y ha pasado en Francia, en la Comuna de París, que la burguesía peruana ha pedido al ejército chileno que derroten a los guerrilleros peruanos contra el ejército chileno. ¿Para qué? Para que no les tomen el poder. Y del mismo modo la burguesía francesa ha actuado con los comuneros de París frente al ejército prusiano que los invadió. Le dijeron al ejército prusiano: carta blanca para derrotar a esos tipos, no nos vamos a meter. ¿Te das cuenta? No es exactamente lo mismo, esa es una actitud política. Bueno, tenemos la primera pregunta, es de Fandrique Iglesias Mendizábal. Sí. Gran amigo. Sí. Si pudiera contar un evento, situación que le ha marcado la vida como agente cultural, película, festival, feria, etc. Bueno, para seleccionar una, yo estuve en el cincuentenario de la muerte de Trotsky en Coyoacán, el año 1990, en la casa de donde lo asesinaron, ¿no? Y hubo un procedio y estaban los más conmutados trotskistas del país. Yo filmé esto y perdí la filmación, pero Dios es testigo de que no miento, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Que casualmente, o sea, curiosamente estaba el embajador de la Unión Soviética, ¿no? Y el embajador de la Unión Soviética, no tenía nada que hacer ahí con un disidente, anunció que la Academia de Ciencias de la URSS había decidido publicar la obra completa de Trotsky. Entonces los Trotskis se miraron así como diciendo: no, que no, cabrones, no, que no teníamos razón. Y luego se derrumbó la Unión Soviética y la Academia de Ciencias de la URSS se fue al carajo y no publicaron la obra completa de Trotsky. ¿No? Sí, esa es una de las muchas anécdotas que podría contar. Después tenemos a nuestro amigo Randy Jordán Almaraz. Otro gran amigo y vecino. Dice: ¿cuántas noches de sueño le ha quitado el Potosí 1600?
y cuántos sueños le ha proporcionado. A mi juicio, la obra maestra de Ramoncito, dice. Bueno, entre muchas noches, una recuerdo en particular porque yo vivía a una cuadra del Café Ciudad en La Paz y a veces me levantaba a las 4 de la mañana con Quistapi y no podía subir esa cuadra que es muy empinada, ¿no? Y entonces yo decía, cuando llegaba agonizante al café que nunca se cierra, decía, ¿cómo sería un Quistapi en el Potosí colonial? Y ahí es donde se me iluminó la novela, que andaba, digamos, un poco desquiciada, ¿no? Iba por un rumbo y por el otro, pero eso le dio unidad y cohesión, porque efectivamente hay un bachiller que hace de su vida un poncho, un bachiller chuquisaqueño que tiene Quistapi y empieza a subir al barrio de los indios, ¿no? Que es el único lugar donde va a encontrar alcohol. Entonces le dan una fórmula que ya usaba Emiliano Zapata para su tropa. Le dan alcohol con pólvora, entonces bota fuego hasta por los oídos, se recupera y ya está bien, ¿no? Eso fue fundamental para mí. Ahora mencionamos que esta es justamente la obra que fue galardonada con el Premio Nacional, ¿no? Sí. Tengo entendido también que han usado el propio texto para otras obras, ¿no? Como un texto de investigación. Es cierto, hay una tesis muy linda de Mauricio Murillo, que es un catedrático de prestigio de la carrera de letras en San Andrés, y el título es exitoso, se llama La Villa es sueño, ¿no? Y la tesis de licenciatura está basada en Potosí 1600. Él me mandó el original inicial con cierta reserva, porque me dijo, tengo cierto temor de plantearle la tesis central de que la novela es un plagio, y además un plagio confeso y constante. Yo le dije, pero exactamente eso, solo los cartuchos dicen es intertextual, ¿no? No es intertextual, es plagio puro, ¿no? Lo que pasa es un plagio consciente, como quizá todas las obras, pues nada es original, ¿no? Hay, por decirte algo, en la villa colonial de Potosí, que es un poco inverosímil, había 160,000 almas, más que en Londres o París, y eran aventureros, ¿no? ¿Cómo se puede decir aventureros en el lenguaje de la época? Apelando a Camilo José Cela, que dice golfos, bancaires y otras gentes baldías, ¿no? Pero, ¿cómo hago yo el plagio? Y como diría después un poeta, en el Potosí colonial había golfos, bancaires y otras gentes baldías, ¿no? O sea, no estoy plagiando del todo, pero no estoy diciendo el nombre porque es un poco chinchoso referirse así a la autoridad, ¿no? Y como él había citado unos 20 ejemplos, yo le di 40 más, ¿no? Y de ese modo se publicó. ¿Cuándo fue escrita esa novela? Eso fue escrita desde el 2002, durante 2 años, ¿no? ¿Has vuelto a leerla últimamente? ¿Lees tus obras? ¿Las lees ya después de que son publicadas? En absoluto, no las leo, ¿no? Y además me da vergüenza. Sí. En algún momento he estudiado por mi cuenta dramaturgia, y cuando me doy cuenta de lo estricto que son los guiones cinematográficos, digo, si hubiera aprendido esto, quizá hubiera sido más estricto en las novelas, ¿no? Porque en el lenguaje cinematográfico no te puedes permitir periodos líricos, divagaciones o cosas así. Tienes que ser sumamente concreto y irte al punto y generar tensión, ¿no? Esa tensión de arco la encuentras en la poesía, no en la novela. Y por eso es que a mí me interesó mucho hacer esto. Y por eso es que no me leo. Sí. Vamos con otra pregunta. Es de Eduardo Durán. Pregunta, ¿cómo empieza una novela? ¿Por qué elige tal situación y no otra? Bueno, hay unos consejos ilustres como de Honorato de Balzac, que decía que una vida hay que comenzarla
por el medio. Es muy importante eso, ¿no? O sea, hay un momento constitutivo, diría Zabaleta, en la vida de todos, ¿no? Y entonces hay que comenzar por eso y luego retrocedes un poco. Por decirte una cosa, en el caso de Evo, la paliza que le dieron y el asilo que buscó en el Parque Siboro, en un pauichi sin atención médica, yo creo que ha sido un momento capital, ¿no? Como para retroceder un poco y darse cuenta en qué se había metido y para decidir si continuaba o no. Y estamos hablando de cuándo, eso fue mucho antes, cuando era dirigente sindical. Cuando era dirigente, sí. Y ha sido en abril del... No, chico era, yo no me acuerdo. ¿Y cuál sería ese hecho trascendental en tu vida? Bueno, en mi vida hay muchos hechos trascendentales, pero últimamente los estoy poniendo en duda a todos, ¿no? Creo que son invenciones. Una de ellas, la capital, es el día de mi nacimiento, ¿no? Al cual me referí muchas veces, porque yo nací muerto. Es decir, me han botado a un basurero, porque me han arrancado a la fuerza para salvar a la madre, según el consejo del médico. Y gracias a mi tía Maruja, que ha sido una mujer maravillosa, fue la única que entró al quirófano y se preocupó de la guagua, ¿no? ¿Dónde estaba la guagua? Estaba ahí tirada en el basurero. Entonces sintió que yo tenía tic-tac y me salvó la vida, ¿no? Pero yo digo, si en el minuto inicial de mi vida, en la mayor inermidad, me he agarrado a puñetes con la muerte y le he ganado por nocaut, ¿qué más me puede pasar, no? Y yo creo que es así una advertencia como para decir que voy a aguantar los 15 rounds, que no voy a morir de knockout en absoluto, ni siquiera de knockout técnico. Y después de los 15 rounds me voy a ir a duchar y luego que la muerte venga como le dé la gana. ¿Cómo encaras la vida? Se tiene una imagen tuya de bohemio, de salir a farrear con los amigos, tomar chichito, ¿verdad? ¿Es tanto así? Es pura literatura, ¿no? Pero efectivamente, cuando debía haberme portado bien, no lo hice y por eso tengo 3 divorcios encima, ¿no? Que son como licenciatura, maestría y doctorado. Amo a las mujeres que me han aguantado, son muy amigas mías, pero no volvería a vivir en pareja, pero jamás, ¿no? Vivo solo y en la plenitud de mi silencio y de mi facultades y de mi libertad, ¿no? Y mi libertad es el conjunto es de una vida muy recoleta, muy tranquila, muy rutinaria a estas alturas de la vida, ¿no? Quizá antes he hecho locuras y barbaridades, pero ya no. ¿Alguna locura, alguna barbaridad que puedas compartir? Bueno, ¿qué cosas no he hecho, no? Pero ¿qué cosas no me han hecho también? Porque hemos vivido épocas muy duras en el país y yo he sido una de las víctimas menores, ¿no? De muchos compañeros que han muerto, asesinados. A mí solamente me han torturado, me han tomado preso, varias veces he salido al exilio, siempre en circunstancias azarosas. Y por eso es que el mayor de mis hijos son mi mayor devoción, mis 5 hijos, ¿no? El mayor de mis hijos me decía, ¿por qué mis 4 hermanos han estudiado en el Laredo y no te has preocupado de mí? Entonces haciendo memoria de Dios, ¿cómo me iba a preocupar de ti si nuestra vida ha sido azarosa desde el matrimonio del año 70? Porque un año después vino el golpe de Banzer y ahí comenzó la mala. Apenas estábamos sacando la cabeza, vino el golpe de García Meza al exilio. Regresamos y giramos como perinolas durante 10 años. En México, en el exilio, mis 3 hijos que eran pequeños estudiaron en una escuela que su nombre se llamaba Sin Nombre. Escuela sin nombre, para que veas cómo eran las circunstancias, ¿no? Entonces, era imposible preocuparse, ¿no? de esto y creo que eso ha sido lo más importante que me ha pasado. Las nuevas generaciones entienden lo que es la democracia, me refiero a lo que tú estabas comentando. Tú has vivido, tu generación ha estado con las dictaduras, saliendo a las calles a luchar.
¿Cómo crees que ve ahora esta generación actual, los jóvenes, el tema de la democracia? ¿Entenderán todo ese proceso? Yo creo que lo ven como algo natural, como un prejuicio. Hay un prejuicio democrático de izquierda y de derecha, y eso me parece sumamente sano. Ellos no recuerdan el rigor de las dictaduras, a veces lo hacen de mala fe, ¿no? Porque juzgan que estamos viviendo en la peor de las dictaduras y no saben lo que ha sido vivir bajo una dictadura. Pero creo que en definitiva, o sea, en último análisis es una actitud sana porque se ha convertido en una actitud común, ¿no? En un prejuicio, como diría Zabaleta. Eso me interesa mucho. Y en casos como el mío, yo digo, quizá no he muerto por prudente, quizá por cobarde, porque muchos de mis compañeros han muerto. En mi célula habían, éramos 5 y 3 han muerto trágicamente, 2 en la Haddington, ¿no? Y los otros eran los compañeros de la Haddington, uno de ellos era primo mío, a todos los había conocido. Bien podía haber muerto. ¿Y por qué sigo viviendo? Porque tengo la obligación de contarlo, ¿no? Y es por eso que rescato a toda esa gente valiosa que ha muerto tan joven, cuya vida es más importante que su muerte, ¿no? ¿Para qué? Para biografiarlos, para divulgar sus vidas. Creo que esa es una misión que me ha deparado la vida para el resto de mis días. Solo para poner en contexto, cuando mencionas mis compañeros, ¿a quién estás refiriendo? ¿A un compañeros de partido, de movimiento, estudiantil? Claro, yo he estado, digamos, he salido a Chile en el año de la guerrilla. He sufrido mis primeros actos de depresión en el colegio, porque era un colegio de curas franquistas, ¿no? Que abomino y no quiero recordar. Y posteriormente se vieron los golpes y las dictaduras, ¿no? Porque el año 64 ya se inició la dictadura del general Barrientos, que nadie la recuerda, ¿no? Barrientos parece un héroe regional y no ha sido así, ha sido un tipo muy cruel con los mineros en particular, ¿no? Y entonces, en esa medida, transcurre mi vida. Edgar Arandia dice que un artista no puede estar ajeno a su contexto social y político. ¿Tú has tomado posición en este momento histórico que vive Bolivia? Claro, yo he pertenecido a esa generación que ha estado de alguna manera ligada a la lucha armada, ¿no? Y en algún momento nos sorprendió justamente Jaime Paz, cuando no defendíamos en absoluto la democracia. Nosotros luchábamos por la liberación nacional, por el socialismo, por la dictadura del proletariado. De pronto viene Jaime Paz y nos habla del entronque histórico con el MNR, que era una cosa que en la educación superior se ignoraba por completo, como si no hubiera ocurrido, ¿no? Entonces eso me sedujo y yo fui militante del MIR cuando era peligroso todavía serlo, y ha sido la única militancia orgánica que he tenido. Siempre me han dicho que era un militar inorgánico, y actualmente he sabido caer y soy dueño de mi paz. Entonces he visto que gobiernan los indígenas, los campesinos, y dije, pero por esto he luchado yo toda la vida. Y entonces me ha gustado mucho, me interesa el proceso de cambio. No me quiero sumar a las críticas que deben haber y abundantes, porque es un proceso difícil, sobre todo porque no entiendo por qué me voy a alinear en una jauría que ladra, porque para hacerme escuchar tendría que rugir como un león o trinar como un canario. Prefiero callarme o destacar lo que es positivo, que hay muchas cosas positivas e importantes, ¿no? Y agradezco a la vida que me haya deparado vivir todavía este proceso a mis 63 años, ¿no? Porque para mí es grandioso, es glorioso. En cambio hubiera sido tedioso pues, continuar viviendo en la misma democracia ficticia en la cual vivíamos, donde todo se resolvía en pasillos y en contubernios y por celular. Vamos a la pregunta de Daniel Cotillas. Dice, ¿tiene en realidad
Son tres preguntas en una. ¿Cuál es su percepción del movimiento joven literario? ¿Qué posición tiene ante él? ¿Y cómo fomenta y participa en un diálogo y formación intergeneracional? En realidad yo lo veo con mayor interés, leo muchos originales. Tenía un programa de televisión en televisión universitaria que se llamaba Nuevos Creadores, ¿no? En un programa en el cual yo entrevistaba a los escritores jóvenes, a los creadores jóvenes, ¿no? Y creo que son los que más necesitan un espaldarazo, porque alguna gente me dice, ¿por qué no lo entrevistas a fulano de tal que ya está a punto de morir? Y yo digo, ¿para qué? Si ya es glorioso, ¿no? En cambio, un espaldarazo a un hombre que vive, o una mujer que vive en el dígito 2 de su vida, puede definir una vocación, es bien importante, ¿no? Y me doy cuenta que hay un déficit de lectura, ¿no? Porque se puede ser un gran lector sin necesidad de ser escritor, pero de ninguna manera puedes ser un buen escritor si no eres también un buen lector, ¿no? Entonces, estamos tratando de hacer para este próximo año una red de talleres en todas las artes, pero que debería pagar alguna institución, ¿no? O, por ejemplo, el Estado, y no los clientes, porque la gente que se dedica a este noble oficio es gente pobre, somos gente pobre, no podemos pagar ni las mensualidades, ¿no? Pues que nos paguen un sueldo, ¿no? Que les paguen un sueldo, ¿no? Que yo recibo, gracias a Dios, dinero de mi trabajo y no necesito. Jaime Gandarillas López. A pesar de tener una memoria privilegiada, no recuerdo que hayas escrito alguna cosita de la chichería de Doña Eugenia, detrás de la U, Guillermo Urquidi, y de este Acahuasicito. Algunos recuerdos tendrás, ¿no? Sí, pero creo que no la llamaba Doña Eugenia, ¿no? Yo quisiera acordarme de dos chicherías que frecuenté, incluso con mis alumnos de sociología, ¿no? Una era el Equeco, que era propiedad de Don Costo, y la otra era la Leona. La Leona era una señora muy brava, que no permitía que se challe el piso, ni que derrames una gota de chicha, ¿no? Porque no te servía más. Y creo que un día me enojé mucho y no volví más, ¿no? Y su clientela ha envejecido con ella porque tenía muy buena chicha, pero era de pésimo carácter. En cambio, yo asistía más a lo del Costo y allá nos reuníamos con mis alumnos y discutíamos a Gramsci durante 2-3 horas y 3 o 4 chojos de chicha, ¿no? Era una época muy linda de mi vida. ¿Qué chichería recomiendas a Cochabamba? Una así bien tradicional. Bueno, la verdad es que ahora están un poco en crisis porque, de acuerdo a los informes de la Facultad de Ciencia y Tecnología, se utiliza maíz cubano para la chicha industrial, ¿no? Y antes no se usaba, pero en absoluto. Solo usabas el mejor maíz Milcaparu o Chuspillo. O sea que tendrías que esperar algunas sesiones en que se haga chicha especialmente para algún matrimonio, un cumpleaños, una cosa así, para recordar los viejos tiempos, ¿no? Porque tienes el riesgo de tomar metanol que hace daño, hace chichivo al cerebro. La chichería se pensaría que es algo más popular. ¿Es así? ¿O tiene nexos con la ciudad, con la ciudad? ¿Va a las chicherías, participa? No, las ciudades nos hemos portado muy mal con la chichería, y particularmente los gobiernos municipales, ¿no? Desde la irrupción de las cervecerías, ¿no? Porque las chicherías antes había en la Plaza 14 de Septiembre o a una cuadra, ¿no? Y han sido botadas a los extramuros y tanto el intendente como los agentes municipales allanan casas donde allanan chicherías y botan la chicha al suelo. O sea, eso no hacen jamás con la cerveza, ¿no? Y siempre ha habido una campaña innoble contra este líquido elemento que nos ha dado
las principales obras públicas de la región, el estadio, el Colegio La Salle, la Avenida Blanco Galindo, el Palacio de la Cultura, todo se ha construido con impuesto a la chicha. Claro, sin embargo, hemos sido muy ingratos con las chicherías y las hemos votado al final. Y ahora las OTBs quieren cerrar los locales tradicionales, ¿no? Es el caso de Doña Florita, por ejemplo, que tiene una chicharronería estupenda en la Simón López, y la OTB del lugar quiere cerrarla porque son un conjunto de viejitos jubilados de Oruro, Potosí, otros lugares altiplánicos, que quieren una ciudad mortecina no para velar sus sueños, sino sus insomnios, porque a la vejez ya no dormimos mucho. Te das cuenta, ¿no? Y son los únicos que van a las reuniones de las OTBs, porque los jóvenes trabajamos, los jóvenes trabajan, claro. Pero los viejos, jubilados, etcétera, se complacen en clausurar. Por ejemplo, el Prado, ¿no? El Prado es un paseo tan lindo y es mortecino por capricho del Departamento de Urbanismo, que prohíbe los letreros espectaculares y uniforma las galerías, ¿no? ¿Por qué? Yo no entiendo. Cuando esto debe ser rutilante como Las Vegas, ¿no? Y instituir un premio municipal al mejor letrero luminoso. Además, ganamos en transparencia y en seguridad, ¿no? Porque tenemos una zona completamente iluminada. No lo hacemos así, ¿por qué? Por capricho de 2 o 3 arquitectos del Departamento de Urbanismo. Como no ocurre con otros ciudadanos bolivianos, al Cochabamba siempre se le ligan muchos preconceptos, ¿no? No hay en el mundo donde no hay un Cochabamba, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves eso? Esa mirada que hay del Cochabamba. Bueno, yo creo que deberíamos haber sabido heredar la vocación de Cochabamba, ¿no? Que es el ente aglutinador, es la capital geopolítica del país, ¿no? En un país que se está perfilando como un conjunto de autonomías, un archipiélago de autonomías, debería haber un eje que no se parcialice con ninguna. Un grave error político ha sido parcializarse con Santa Cruz, con La Paz, cuando se produjo el 11 de enero acá, pues un choque violento de 2 fuerzas que al final empataron y nunca más se produjo una violencia, pero sí segmentaron la ciudad, porque la gente del norte, particularmente los jóvenes, no quieren saber nada de la gente del sur, tienen sus propias calles, sus circuitos, sus cines, todo eso, y la gente de la zona sur igual, no quiere venir, te das cuenta. Pero estamos hablando de enero, cuando hubo un enfrentamiento entre campesinos y citadinos. El 11 de enero hubo un enfrentamiento muy duro donde... Murió, creo, un joven. Sí. Murieron 2, un joven y un cocalero, ¿no? Al joven yo lo conocía bastante, al cocalero no, pero igual les tengo un profundo respeto a ambos. Pero más que el golpe de odio de 2 muertes, ha sido el golpe de odio de una sociedad que se enfrenta por no obedecer a su vocación histórica, de ser el eje aglutinador y no parcializarse. Sigamos con las preguntas. Ahora tenemos una de Marcela Arauz, Marañón. Pese a que una de sus novelas está incluida entre las 15 novelas fundamentales, ¿cómo plantea que las obras de escritores cochabambinos pueden estar rezagadas del espectro literario nacional solo por el hecho de la procedencia de sus autores? Bueno, eso es completamente cierto y hace poco sostenía una polémica porque justamente aquí en Cochabamba se reunieron unos críticos, todos venidos de La Paz, no todos paseños, ¿no? Y donde dijeron que hablaban de la literatura boliviana, refiriéndose exclusivamente a la literatura de La Paz. Entonces yo escribí un artículo que se llama El Sur también existe, ¿no? Y algún no paseño, un cruceño, pero que vive en La Paz, que es, no sé si apellida Sousa, perdón, sí. Mauricio Marcelo, Mauricio Sousa. Bueno, este tío dice que yo me quejo de que no aparezco en la prensa, cuando soy periodista aparezco cuando me da la gana, y que además, ¿cómo se llama?
que estoy escribiendo de rodillas, porque soy un yunco del proceso. Y en ningún momento me refiero a mí, sino desde el título, o sea, el sur también existe. O sea, no solamente los escritores de la paz, los importantes, ¿no? Es cosa muy, muy natural, digamos, en un proceso centralista como el que seguimos viviendo. Es el conjunto del país. ¿Por qué no los consideran? No los consideran, como no los han considerado los críticos acá. Y este tío dice que, según recuerdo, hace 20 años que no lee ninguna novela boliviana, prefiere leer reseñas. Y él me corrige en su respuesta y dice, Rocha miente, falsea lo que he escuchado, porque yo no he dicho 20 años, he dicho 25. Si este tiene menos de 50, entonces nunca ha leído nada boliviano. Dice que ha hecho una tesis meritoria sobre Ricardo Jaimes Freire, muy bien, lo felicito, ¿no? Pero, ¿y el resto? ¿Cómo puede decir que en 25 años no se ha hecho absolutamente nada? No, hay tipos extraordinarios como Edmundo Paz Solar, Claudio Ferrufino, que casualmente son de acá. Pero también está Wilmer Urrelo, que es paseño, te das cuenta, y hay un montón de premios que se han creado, el premio Alfaguara que va por la 14 o 15 edición, en la cual hay premiados de todo el país, no solamente de la sede del gobierno, ¿no? Y no estoy hablando mal de La Paz en su conjunto, sino de la sede del gobierno, de la centralidad, del centralismo, de la oligarquía cultural que hay, aprovechándose que vive en la sede del gobierno. ¿Qué autor, en ese marco, qué autor crees que deberíamos rescatar de esas tinieblas que tú mencionas, que no ha sido reconocido a cabalidad? ¿A quién tú destacarías? Hay uno que para mí es uno de los 3 poetas con vida más importantes, junto a Eduardo Mitre, y yo dije Jesús Urzagasti, pero luego se murió, es Antonio Terán Cavero. Es cochabambino, ha sido Premio Nacional de Poesía Yolanda Bedregal en el 2004, y es un hombre muy austero, muy tranquilo, muy respetable, que no se hace autobombo, vive totalmente al margen, vive en Cochabamba, goza de plena salud, pero hay generaciones que lo ignoran, y él es un gran poeta. Vamos a la pregunta de Randy Jordán Almaraz. ¿Cuántas noches de sueño le ha quitado el Potosí 1600? Ah, bueno, eso creo que ya lo hicimos, ¿no? Sí. Herbert Luis. Don Ramón, para usted, ¿en qué parte de Bolivia está el mejor sazón de la comida criolla? Y la otra, si supiera que tendrá un solo día más de vida, ¿qué es lo que haría en esas últimas 24 horas? Saludos y admiración plena. Bueno, en principio yo creo que la cocina es local. Alguna vez me preguntaron, ¿por qué no hay un plato boliviano? Entonces me acordé de una frase hermosa de Charles de Gaulle que decía, ¿cómo se puede gobernar un país con 365 variedades de queso? Las denominaciones de origen de vinos, quesos y manjares son locales. Entonces, no solamente hay que educar al productor, sino también al consumidor. Hay gustos regionales en Cochabamba que no les podemos hacer probar a los forasteros, ¿no? Una chanja de conejo, por ejemplo, bien servida, no les gusta a gente del interior porque parecen ratas, dicen, ¿no? Y no saben lo que se pierde. Del mismo modo, hay platos, por ejemplo, el pejerrey con caya, es una cosa extraordinaria. La caya huele a pedo, es una cosa abominable para el olfato, pero deliciosa para el paladar, y es un gusto muy paseño, ¿no? Yo creo que todo consiste en tener el paladar abierto para recibir todos los sabores posibles de aquí y internacionales, ¿no? ¿Y el plato favorito de Ramón? La changa de conejo, pues, porque tiene ingredientes muy naturales y perfumados, ¿no? Gloriosos, no tiene condimentos, no tiene. Si yo tuviera que morirme, como decía, probablemente pediría. El único plato nacional que he podido imaginar es el mixto, ¿no?
O sea, pediría un poco de todo Ya. y naturalmente un buen singani, una buena chicha, una buena cerveza, un buen vino y luego que Dios disponga. Tú has viajado mucho, no sé si compartes, en Bolivia muchas cosas se resuelven en torno a la comida y a la bebida, somos así. ¿Te parece? ¿Esto es cierto? Es incluso cierto desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Porque yo no entiendo cómo hay reuniones de gabinete o reuniones de consejo ejecutivo de una empresa con café y cigarrillos, ¿no? Cuando tú estás con gastritis, estás con dolor de cabeza, estás intoxicado por las cosas que has consumido, ¿qué clase de decisiones puedes tomar, ¿no? En otros países sabios, como los nórdicos, los ministerios, las empresas, los supermercados tienen sauna. El gabinete ministerial primero entra al sauna y entran desnudos. Y luego que se han relajado completamente, se reúnen. Entonces seguramente llegan a decisiones pacíficas, ¿no? Bien pensadas. Eso me parece que es fundamental. Tenemos otra de Claudia Michelle Flores. En muchas entrevistas y notas que escribe, habla mucho de lo bueno que era todo antes, del valor de la juventud, de otros tiempos, de la bicicleta, de la comida. En ese sentido, mi pregunta es, ¿de qué cosas disfruta hoy que no había en el pasado? Bueno, yo no soy un nostalgioso del pasado, en absoluto, ¿no? Y si algo disfruto y le agradezco a la vida es de la tecnología, ¿no? De los TICs. Es decir, cada día me asombra más el uso del teléfono celular, de la computadora. Ahora que vamos a tener un satélite para Qatari, pues me ha llenado de regocijo porque me parece que es un avance grandioso en términos tecnológicos y sé que mis gustos ya no coinciden del todo con los de los jóvenes, pero he vivido tanto y de tantas maneras que no los envidio en absoluto, más bien los contemplo con mucho amor, con mucho cariño y curiosidad. Y otra vez Claudia dice, ¿cuál es su opinión de los concursos literarios actualmente, teniendo como fondo lo ocurrido recientemente con el jurado del concurso de poesía Yolanda Bedregal y en el concurso de narrativa de la Alcaldía de Santa Cruz, donde el ganador es el mismo por 7ª vez? Sí, no conozco el caso de Santa Cruz, pero sí en el caso del Premio Nacional de Poesía yo creo que había un exceso, sobre todo de los periodistas, ¿no? Porque han divulgado una cosa que no se debería hacer, que hay 94 obras mediocres, ¿no? ¿Cómo se sentirán esos muchachos? Yo he podido detectar que la mayor parte son alumnos de la carrera de letras, ¿no? Es evidente que algunos deben hacer sus ejercicios de semestre y presentarlos al premio de novela, ¿no? Cosa que no se hace. Pero también es una preocupación para extender las redes de talleres a todo el país, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar la producción. Creo que hay una base sustancial creíble en los concursos, sobre todo nacionales, ¿no? Y cosa que no ocurre en el exterior. En el exterior a veces son arreglos de los agentes literarios, a veces se conocen los premios, sobre todo los grandes, con anterioridad al fallo del jurado. Hay casos en los cuales el titular de apertura de un diario ha sido hecho con 24 horas de anticipación al fallo del jurado, ¿no? O sea que ya se sabía quién iba a ganar. Eso no ocurre en el país donde las cosas todavía son transparentes, ¿no? Yo tengo tanta fe en los concursos que, repito, por 9ª vez que no gano el premio Alfaguara, ¿no? Se me mueve un pelo de decirlo, ¿no? Eso es un acto de fe en un concurso que creo. Quizá el gusto está cambiando o yo estoy escribiendo peor que antes, pero sigo participando, ¿no? ¿Cuál es el último autor nacional que ha leído Ramón Rocha? Wilmer Urrelo. He leído Hablar con los perros, ¿no? Que ha sido calificada como la novela del siglo.
Yo no sé si es del siglo XX, se está metiendo en Honduras, ¿no? Y si es del siglo XXI, flaco favor le hacen, porque apenas han pasado 13 años del siglo XXI. ¿Qué cosas pasarán todavía, no? En la novela es un alarde técnico insomne, ¿no? Que demanda del lector también la misma cautela constante, ¿no? El mismo ejercicio de atención constante, porque cambia de espacio y de tiempo en cada párrafo, ya no en cada capítulo, ¿no? Ya no hay sobreposición de planos o intercalamiento de planos de un capítulo a otro, sino de párrafo a párrafo y de tiempos verbales y todo. Entonces, una ejecución sumamente laboriosa, ¿no?, que ha hecho Wilmer. Es muy meritoria para él, pero no sé qué encanto tendrá para el lector, ¿no? Y en todo caso, no creo que le hayan hecho un favor al decir que es la novela del siglo, ¿no? Es una novela muy bien ejecutada, sin embargo, donde hay una ausencia dramática de amor, ¿no? No hay amor, porque hay todo lo que puedas pensar en excesos y crímenes, ¿no? Y violencia. Hay raptos, hay secuestros, hay canibalismo, hay taxidermia, pero pésimas relaciones entre generaciones, y las relaciones entre hombres y mujeres son así catastróficas, son calculadoras y se resuelven muy mal, así con cicatrices en la cara y el cuerpo. Y toda la novela es así, es pasmosamente cruda, pero es lo último que leí. ¿Por qué le cuesta tanto a las letras bolivianas salir fuera, romper esa barrera? Yo creo que no debería molestarnos eso, ¿no? En realidad, el que tiene, el que tiene oportunidad de hacerlo, que bien lo haga, ¿no? Pero no somos un país famoso por sus creadores artísticos. En unos campos somos más importantes que en otros, por ejemplo, en poesía, en pintura, en teatro, no tanto así en narrativa, ¿no? Y sin embargo somos un país que está ubicado en el mapa por el prestigio de su proceso, ¿no?, por su aporte a la ciencia política mundial con el Estado plurinacional, que es un tema que se está discutiendo en Argentina, en Chile, en todos los países que nos rodean, ¿no? El otro día en un concierto Andrés Calamaro ha dicho que la plurinacionalidad de este país es un evento único. Un periodista mapuche que se llama Pedro Caduqueo dice: basta de fingir que somos un país uniforme y blanco, no somos así, somos un país de rotos y de indígenas, somos un Estado plurinacional, dice, ¿no? Ese yo creo que es un aporte fundamental. Y antes se nos ha llamado el San Petersburgo de América Latina, cuando había la Commonwealth, imagínate, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido una trascendencia como país, como antes habíamos tenido un Potosí en la colonia, pero que no pasa por las artes. Así somos, tampoco pasa por el fútbol. Y en ese orden, James Nelson Murillo Pimentel pregunta: ¿qué espera de Bolivia y qué daría por ella? Por ella doy mi vida, también mi corazón. No, yo estoy sumamente ilusionado con lo que está ocurriendo ahora, porque me parece que es realmente un pachacuti, es un cambio duro, difícil, conflictivo, contradictorio, pero es un cambio en el modelo de acumulación y una democratización extraordinaria del modelo de acumulación, pero también de la corrupción, ¿no? También de la corrupción, porque antes había un solo rey del narcotráfico, antes había 1, 2, 3, 4, 5 familias contrabandistas, ahora hay 1 millón, ¿no? Y ahora vivimos con un pie en lo formal, otro pie en lo informal, al punto que yo decía que deberíamos consolidar el corredor bioceánico, negociando una salida a ambos océanos y declarar al país, a Bolivia, un país sin aduana. Un país sin aduana ¿para qué? Para que automáticamente todos seamos legales, porque todos los bolivianos somos contrabandistas.
Los que no lo somos cómplices. Si yo quiero comprar un software nuevo, no me voy a comprar uno legítimo, no voy a pagar licencia, ¿no? Me voy a la cancha y me compro en 10 pesos. ¿No? Del mismo modo, un buen celular, cualquier cosa, pues no pago licencia, no pago nada más que no pago impuestos. Pues deberíamos admitir que somos un paso entre dos océanos, que es un paso sin impuestos. Es un hombre difícil, Ramón Rocha, complicado. Yo creo que toda mi vida ha sido complicado y difícil, ¿no? Sobre todo por la falta de rutina y de respeto a los horarios, ¿no? Y eso me ha costado 3 divorcios. Ahora soy un hombre bastante más rutinario, más ordenado, más tranquilo. Solitario. Soy solitario, pero gozo de mi soledad, no me quejo en absoluto, pero sí soy muy solitario. Pregunta de su hijo, Ramón. Soy recogido del puente, como dicen mis hermanos. Bueno, tampoco hay que creerme lo que él dice. Hay una anécdota hermosa, pues, que me ocurrió en la última feria del libro en La Paz, en la penúltima, cuando recordé que hacía como 20 años los poetas, algunos poetas paseños me ofendieron, ¿no? Y entonces yo escribí una columna que decía: estos taparancos que revolotean sobre el cadáver augusto de Jaime Sáenz sin una pizca de su talento. Al poco tiempo me llamó mi buen amigo Álvaro Díez Asteta, que es poeta paseño, el poeta de los mejores, y me dijo: hemos hecho una asamblea contra ti y hemos hecho un manifiesto contra ti que lo vamos a publicar en una página que nos han cedido en el periódico Hoy, pero tienes 24 horas para retractarte. Yo le dije: escribí y recibí conforme, firma por mí y publíquenlo. Claro, eso hubiera sido para mí como un título en provisión nacional, ¿no? Que todos los poetas paseños firmen contra mí, pues era maravilloso. Entonces termina la anécdota que yo la recordé sin ningún rencor, con profundo cariño por el pueblo paseño, etcétera, ¿no? Y por fin se acerca Díez Asteta y me dice: te ha salido muy bien, te felicito, pero ahora que estamos a solas, puedo decirte, ¿cuándo? Casi yo te he hablado por teléfono. ¿Cuándo nos hemos reunido los poetas paseños para analizar tu caso? ¿Cuándo hemos redactado un manifiesto contra ti? ¿Cuándo lo hemos publicado? ¿En qué diario? ¿Cómo? ¿Y qué fecha? Esto, que para mí era una certeza, me ha llenado de incertidumbre y he comenzado a revisar todos los actos de mi vida y me parece que en la mayor parte son inventados, ¿no? O sea, he puesto en duda absolutamente todo. O sea, que muchas cosas de tu vida son mentiras. No, lo que pasa es que no tengo pruebas. ¿No? Y entonces viene la hipótesis muy cabal, y si me he inventado. Porque hay un estudioso, por ejemplo, de la psicología del yo, que se llama Jorge Volpi, ¿no? Que es famoso ahora, que ha escrito en Alfaguara de la mente, y allá dice que desconfía de las autobiografías porque uno siempre corrige su yo como una construcción ad hoc, ¿no? Es decir, para adecuarla a lo que quiere proyectar de sí. Entonces yo quiero proyectar una imagen así, no me estaré inventando, es donde he comenzado a dudar, y sobre eso he hecho una novela, ¿no? Que está ahí de... ¿Está escribiendo alguna obra, un libro? Bueno, he terminado de hacer eso, pero yo siempre escribo constantemente y tengo una especie de mercado negro de memorias, autobiografías, libros y cosas así, que son realmente lo que me da algún dinero, ¿no? Porque vender mis cosas es un fracaso completo, así, no vendo directamente. Así que atesoro lo que me dan las editoriales para los tiempos difíciles, ¿no? Comienzo a vender mis libros en el correo a 50 pesos y acabo vendiéndolos a 5. Ahora, pero es una paradoja, Ramón Rocha, ahora también está dentro de una burocracia, digamos, la burocracia de la universidad. ¿Cómo lo ves? Está detrás de un escritorio. Es la única forma de sobrevivir.
¿no? Esa es la única forma, porque yo conozco otros ejemplos ilustres de gente que se ha perdido en la bohemia por pobreza, por desocupación, por decepción. Yo siempre he tenido un pie en la burocracia y un pie en mi obra, ¿no? Entonces, así he vivido toda la vida y así han vivido pero cientos. De las 15 novelas fundamentales, todos los 15 somos autodidactas, todos. Imagínate, entonces todos hemos tenido oficios distintos. Para terminar, de seguro muchos jóvenes pueden acercar y pedirte consejos para ser escritor. ¿Qué les dices a ellos cuando se te acercan y te hacen? Bueno, primero trato de disuadirlos, ¿no? Si me traen versos, no quiero meterme porque a veces son como el sarampión, ¿no? O escribes porque te has enamorado por primera vez o porque has sufrido tu primer desengaño. Cuando escribo en prosa me inquieto, ¿no? Y entonces procuro leer con atención, pero creo que fundamentalmente deberían leer, ¿no? El oficio de escritor sale naturalmente de la lectura, no al margen de ella. Desgraciadamente la educación superior ahora no incide en el respeto y el amor por la palabra, en absoluto, ¿no? Hay excelentes diseñadores gráficos, hay productores de televisión, etcétera, que hay cineastas, yo quisiera que lea sus guiones, son atroces, en punto A, ortografía, puntuación, sintaxis, etcétera. ¿Por qué? Porque no tienen un cariño de las palabras como cuerpo, ¿no? Claro. Bueno, Ramón, muchas gracias por este tiempo pues será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hoy un gusto y como te decía, tampoco me crean lo que he dicho.